Alguien dijo correctamente que en este mundo hay dos lenguajes universales que se entienden en todas las naciones y en todas las culturas. Uno es la música, el otro, el sufrimiento. Hace unas semanas atrás les decía, 3 cosas edifican la iglesia: la predicación, la oración y el sufrimiento. La predicación nos da el conocimiento de Dios. La oración nos abre la puerta a su persona, a su reino y a su poder. Pero es el sufrimiento lo que forma una familia de la fe. Son las experiencias compartidas, unidas. Cuando nos va bien es maravilloso. Pero qué notable que los seres humanos aprendemos más de los momentos adversos que de los momentos de prosperidad. C.S. Lewis, un escritor notable murió en el año 63, brillante profesor de Oxford y Cambridge en Inglaterra, decía que el sufrimiento es el megáfono que Dios usa para despertar a una humanidad dormida. Y ciertamente tenía razón. Tantas veces cuando el sufrimiento llega, los humanos tendemos a preguntarnos por qué lo permite Dios. ¿Por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué cosas difíciles, negativas? Y cuando Dios no encaja con nuestras expectativas, surge inmediatamente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos muy rápidos en cuestionar a Dios. Pero sin embargo, nuestro Dios es un Dios infinito en gloria, en sabiduría, que tiene un plan para nuestra vida que es mucho mejor que todo lo que nosotros imaginamos. Él sabe lo que quiere para ti, para mí, de un modo que tú y yo no imaginamos. Y por lo tanto, cuando Él obra, como un Padre amoroso que es, y muchas veces tiene que usar un apretoncito por aquí y por allá. Ustedes saben, en los últimos años en la iglesia evangélica mucho no se habla de la disciplina de Dios. No se habla del castigo de Dios. Hoy queremos ser todos exitosos, prósperos y bendecidos. Y está muy bien. Pero nuestro Padre ve otras cosas que tú y yo no vemos. Y es por eso que de tanto en tanto nos tiene que hacer pasar por un horno de aflicción para sacar cosas que en nuestra vida a sus ojos no están bien. A los nuestros está todo fenomenal, excepto que Dios no comparte nuestra perspectiva. Hoy llegamos a un capítulo que fue escrito para darle aliento al pueblo de Dios en las horas más oscuras de su historia. Esta profecía de Daniel, capítulo 8, es una profecía que anticipó 300 años antes uno de los períodos más oscuros en la historia del pueblo hebreo. Ya lo vamos a ver. Y ya llevamos 2600 y todavía no ha ocurrido parte de lo que vamos a considerar la semana que viene. Es en esos momentos cuando el pueblo de Dios ha sido perseguido, asesinado, masacrado, que ha corrido la sangre de niños, de viejos, de toda edad, que la gente se levanta. ¿Y por qué lo permite Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no defiende a sus hijos? ¿Por qué los deja caer delante de impíos y gente malísima? Bueno, ese es el tema de Daniel capítulo 8. Cuando ustedes y yo nos acercamos a esta profecía notable, el título del estudio esta noche es Dios y los gobiernos humanos. Es un paso más adelante en lo que comenzamos a estudiar el viernes pasado. Y ustedes y yo encontramos una nueva visión que Dios le da a Daniel. Y al igual que la que analizamos el viernes pasado, de las 4 bestias, en este caso son 2 bestias. Y ahí tienen la estructura del discurso. Daniel, fiel en su estilo, en los 2 primeros versículos nos cuenta cuándo ocurrió esa visión, dónde estaba él. En los versículos 3 al 14 nos cuenta lo que vio, y en el resto del capítulo, entre los versículos 15 al 28,
nos relata cómo Gabriel, guiado por la instrucción de Dios, a través de otro ángel, viene hasta él y le explica qué significa esa visión. Ahora, mis hermanos, ¿no les asombra a ustedes que cuando Daniel terminó todo este episodio, nos dice que se sentía enfermo? Creo que los seres humanos, como caminamos sin ver el mundo espiritual, pensamos, qué linda la vida, todo está bien, cantamos, It's a wonderful world, pero las cosas no son tan simples. El mundo invisible es un mundo donde la gloria de Dios, cuando la conocemos, nos hace frenar, parar, y uno se queda débil. Yo siempre tengo mucha sospecha de toda esa gente que siempre anda pisando las montañas, que están por allá, que están por acá, todo el día felices cantando. Me pregunto si habrán encontrado al Dios verdadero, porque cuando el Dios verdadero de gloria aparece, ustedes y yo nos sentimos aplastados. La palabra gloria quiere decir peso, ese es el significado. Y entonces cuando Dios aparece, de verdad, cambia todo lo nuestro instantáneamente. Al acercarnos a esta nueva visión que Daniel recibe, hay dos comentarios que me gustaría hacer. Primero, contarles de que el libro de Daniel ha sido escrito, es el único libro que ha sido escrito en 2 idiomas. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en el lenguaje hebreo, porque Dios escogió a la nación hebrea para revelarse a ellos y que sean sus instrumentos para dar a conocer el mensaje de salvación. Pero en este caso, al ir a Babilonia, Daniel, yo les conté que en el primer capítulo, y hasta el capítulo 2, versículo 3, el relato está en hebreo, porque tenían que dar ánimo al pueblo que había sido llevado al destierro. Habían perdido la nación, habían perdido los familiares, habían perdido la ciudad, perdido el templo. Bueno, y Dios quiere que no pierdan la fe completamente. Pero luego que viene la visión de la estatua, en ese capítulo 2, versículo 3, el relato cambia a arameo, que es el lenguaje de Babilonia. Allí Dios quiere dar a conocer al mundo importante de aquellos días, lo que era el plan de Dios para las naciones gentiles, para los que no conocen a Dios. Y ahora en el capítulo 8, luego de haber dado todo lo que nos dio, una vez más, para alentar al pueblo a que se prepare para días difíciles que vienen en el futuro, el lenguaje se vuelve a hacer en hebreo. El otro comentario que quiero hacer es que se dan cuenta que esta visión es muy parecida a la que vimos la semana pasada, ¿no es así? Repite algunas cosas, pero también agrega información que antes no teníamos. Y creo que Dios hace esto para recordarles a ustedes, a mí, a todos, que cuando Él dice algo 2 veces, es porque lo va a hacer. Y su palabra es fiel, es firme, está decidido y no hay poder que la detenga. ¿Se acuerdan cuando José estaba en Egipto? El faraón tuvo ¿cuántos sueños? 2. En un sueño vio que del río subían unas vacas gordas y se comían unas vacas flacas que se comían las gordas. Y después que vio espigas de trigo. ¿Y qué le dijo Daniel al faraón? El hecho de que viste el sueño 2 veces de 2 maneras distintas es para recordarte que Dios ha decidido hacerlo y viene pronto la cosa. En este caso es lo mismo. Ahora, esta noche, como siempre, en un pasaje tan largo, quiero que se queden tranquilos. No vamos a cubrir el pasaje completo, vamos a hacer la mitad. Vamos a ver un poquitito de todo eso que ustedes y yo estuvimos leyendo. Lo primero que les señalé es que esta visión comienza contándonos, Daniel, cuándo y dónde ocurrió.
nos cuenta que es en el año tercero del rey Belsasar. Ustedes saben que, tal cual se lo señalé el viernes pasado, Belsasar fue el último de los reyes babilónicos y encontramos el relato en el capítulo 5 de Daniel cuando perdió el reino y perdió la vida, todo en una misma noche. Belsasar estuvo en el poder por unos cuantos años y en el año tercero, en el año primero fue la visión del capítulo 1. Ahora, en el año tercero viene esta visión. Para decirle, Daniel, lo que ya te dije viene en serio. Ahí va. Y lo segundo es que ahí tienen un mapa de lo que llegó a ser el imperio que le sucedió a los babilónicos, el imperio de los medos y los persas. Lamento que ustedes están acá medio escondidos, no alcanzan a ver. Pero, miren, a ver, llegó. ¿Alguien quiere exorcizar este lápiz, che? Cuando por ahí señale, por ahí se corta. Bueno, lo vamos a ver. Ah, ahí está, miren. Bueno, bien. Daniel estaba acá, en Babilonia, en Irak. Pero el sueño lo tiene ahí, en Susa, que era la capital del imperio de Persia en esos momentos. Y es en esa ciudad de Susa donde años más tarde va a tener lugar la apasionante historia de la reina Esther, correctamente. Ha cambiado el imperio. Ahora Daniel, ese momento no ha llegado todavía. Allí es donde él está ubicado, a las márgenes del río Ulai, y es en ese lugar donde Dios se manifiesta. Ustedes y yo leímos acerca de esta visión. Son dos bestias que aparecen. Una es un carnero. Creo que muchos de ustedes saben exactamente lo que es este animalito. Y allí vamos a encontrar la descripción que la Biblia nos da. Leímos juntos que este carnero tenía 2 cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ahí está la identidad del imperio. Más adelante nos va a decir el ángel Gabriel, ese imperio son los medos y los persas. Daniel todavía está por venir. Y nos dice lo que sería la carrera de ese imperio. Usando la fuerza militar, versículo 4, el carnero hería con los cuernos al poniente, hacia el oriente, hacia el oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Les expliqué el viernes pasado que de manera rápida este conjunto de tribus se unieron, conquistaron Babilonia, conquistaron el reino de Lidia cerca de Grecia, fueron a Egipto y llegaron a ser ese imperio gigantesco que era el más grande de sus días, tal como lo pueden apreciar en ese mapa, en el momento de máximo esplendor. Como decíamos la semana pasada, estas conquistas militares fueron brutales, fueron actos de guerra, y ustedes saben que donde la guerra llega es, bueno, ¿para qué vamos a describir los estragos, las muertes, la destrucción? Así es la primera bestia. No nos vamos a detener mucho en ese animalito. Segunda bestia. A partir del versículo 5, Daniel ve un macho cabrío. Venía del lado del poniente y entonces encontramos lo que el ángel nos dijo. Este es el reino de Grecia. Y entonces ahí están las características de este reino que nos da la Biblia. En ese mapa, para los que les interese la historia, tienen la campaña militar de Alejandro Magno. Este muchacho fue realmente increíble. Tomó el reino con 20 años de edad y murió a los 32. Y pueden creer que en un espacio de 12 años
saliendo de Grecia, allí a la izquierda, en el mapa, ahí, de Macedonia, conquistó todos esos territorios y llevó el imperio hasta la frontera con la India. Hasta ese momento era el imperio más grande que había conocido la raza humana. Nos dice la visión que este rey vendría del oeste, nunca antes había habido un imperio que viniera del oeste. Más bien ustedes ven que todo surgió allí en la Mesopotamia, en Irak, en Irán, donde se formó la raza humana y ahora aparece este monstruo que viene de lejos. En su momento, Alejandro dominó todo lo que era el mundo conocido. Especialmente, ustedes se dan cuenta de que la Biblia no le interesa ni la China, ni la India, ni Escandinavia, ni Sudamérica, ni Norteamérica. A la Biblia le interesan estos reinos porque tienen relación con su pueblo Israel. Por eso tenemos esta información en la Biblia. Decimos, dominó el mundo conocido. El mundo conocido para los de aquel entonces. Ustedes van a decir, pero ya estaban los aztecas. Claro que estaban, pero a la Biblia no le importan esos temas. A la Biblia le interesan los imperios en relación al pueblo hebreo o a la iglesia. Ahora, la descripción que se nos hace, como ya les dije, es que son conquistas tremendamente rápidas. ¿Cómo hicieron para recorrer montados a caballo y a pie semejantes distancias y empujar la frontera del imperio de la manera que lo hicieron? Realmente increíble. No nos sorprendemos que a Alejandro le dicen el grande, el magno. Vaya, el muchacho hizo una oración cuando era joven. Prefiero vivir una vida corta y gloriosa antes que una vida larga y oscura. Y vaya, qué cosa tan notable. En 32 años de vida impactó la historia humana de una manera increíble. Pero seguimos adelante, esta parte ya la vimos, no queremos detenernos mucho. Versículo 8. Nos dice que de esta segunda bestia habría de haber un cambio. Leemos, y el macho cabrío, Alejandro, se engrandeció sobremanera. Era dueño de todo este imperio. Pero estando en su mayor fuerza, boom, al punto máximo de popularidad, ¿qué le pasó? Aquel fuerno fue quebrado. La muerte le sorprendió. Se acabaron las grandezas humanas. Todo lo que había acumulado lo tuvo que dejar acá. Desnudo nació, desnudo se tuvo que ir Alejandro a la eternidad. Al igual que todos nosotros. Y en este caso, todo esto que parecía un poder imposible de detener, por la fuerza con que arrasó, por la fuerza con que conquistó, fue reducido a la nada de golpe. Y entonces, ¿qué leemos? Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Oh, perdón, ya me estoy adelantando mucho. Ahí tienen un mapa de lo que pasó luego de la muerte de Alejandro. El imperio se dividió entre 4 generales. Y básicamente lo que encuentran es que para el pueblo hebreo esto fue mala noticia. Porque ustedes se dan cuenta que la tierra de Israel está en el centro del mundo. Y entonces, acá tenía, en donde estaba todo esto, era el reino de los Seleucidas, uno de los generales de Alejandro. En Egipto quedó otro general de él que se llamaba Ptolomeo. Y después allá en Macedonia hubo 2 generales más que se quedaron con algo de territorio. Pero entre esos 2 reinos, de los Ptolomeos y los Seleucidas, es que Israel quedó atrapada entre el martillo y el yunque, diríamos. Quedó atrapada como ruta de paso para los ejércitos que querían venir a conquistar Egipto, de Egipto que querían ir a conquistar a los otros. Y entonces, sin querer, todos los años tenían invasiones, tenían ataques, tenían de todo tipo de problemas. El pueblo hebreo
Era un pueblo que no conocía mucho de la paz. Y es entonces que a partir de allí, que a Daniel se le revela algo que tuvo cumplimiento 300 años después que Daniel vivió. Y es la visión de esto que el ángel le dice, que Daniel ve, y es un cuerno pequeño. What are we talking about? Cuando ustedes y yo leemos el verso 9, disculpen, este otro. En el versículo 9 encontramos el origen y la expansión de su imperio. Vean ustedes. Dice, de uno de estos reinos, de uno de los 4 reinos de Alejandro, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál será la tierra gloriosa, les parece? Oh, la tierra de Israel. A ver si. Ahí están las conquistas de este cuerno pequeño. Ubicado en Antioquía, allí en la costa del Mediterráneo, cerquita de lo que sería hoy el Líbano, allí puso la capital este rey, y desde allí inició conquistas militares hacia el este, hacia el sur, hacia Israel, Egipto, y vamos a volver para atrás. ¿Estoy bien? Sí. Muy bien. Así que el reino se divide. Y dentro de uno de los 4 comienza una serie de reyes que vienen sucediendo. Y llegamos al año 175 a.C., cuando sube al trono un tal Antíoco. Ahí tiene un buen nombre para ponerle a su hijo. Sobre todo que le decían Epífanes. Muy interesante. Este muchacho era alguien que dijo, yo voy a hacer que todo el mundo se convierta al sistema de pensamiento, filosofía y práctica de los griegos. Y tomó como su misión en la vida implantar la cultura griega en todos los países. Y el primero que tenía cerquita era la tierra hebrea. Entonces, partiendo de lo, como les dije, Antioquía, es que este general decide empezar a expandir su reino. ¿Qué tipo de persona era? Bueno, versículo 23 nos da un poquito de detalle si lo quieren ver. Acá la Biblia usa una expresión un tanto complicadita. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en misterios. Esa expresión altivo de rostro, se la quieren encontrar, está en Deuteronomio 28:50, y allí se traduce una nación de rostro fiero, horrible, espantoso, que mete miedo. Moisés está advirtiendo al pueblo hebreo que si son infieles a Dios van a ser atacados por una nación, que va a venir un rey de rostro horrible y que no va a tener compasión de nadie, ni de ancianos, ni de niños, ni de nada. Va a llegar y va a ser un baño de sangre. Y esta es la descripción que hace Daniel, mejor dicho, los que le dan la visión a Daniel, de este gobernante que llegaba. ¿Qué más aprendemos de él? Las conquistas que hace, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Algo que Nabucodonosor tuvo que aprender es que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Que nada ocurre en este mundo fuera de la voluntad permisiva de Dios.
que Él siempre está en control, que nadie puede hacer algo sin el permiso de Dios. Muchas veces Dios permite, ya lo vamos a ver, cosas que no son muy agradables, pero allí está de todas maneras. Y dice, este se engrandeció como para levantarse contra el ejército de los cielos. Y vean la expresión que sigue, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿De qué estamos hablando? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Te bendeciré correctamente. Y le dijo, mira las estrellas de los cielos. Así será tu descendencia. Varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a Israel se los llama, se los compara con las estrellas del cielo. Por lo tanto, cuando Daniel está viendo esta visión, ve que este gobernante viene contra la tierra de los hebreos a atacarla. Y viene con tanto poder que nos dice que, ¿cómo dijo? Los pisoteó, los humilló, los pasó por arriba. Versículo 11 nos dice un poquitito de el poderío de este gobernante. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Ustedes y yo cantamos Jehová de los ejércitos. Dios es el dueño de los ejércitos. Pero este hombre, por un periodo de tiempo que ya vamos a ver, tiene poder para lograr algo que parece absurdo, que se va a levantar contra Dios y va a triunfar. Y este es el peligro, que tantas veces en la vida los humanos, porque Dios te suelta un poquito de libertad, pensamos, yo voy a ganar en este conflicto. No, no vas a ganar. Dios te da tiempo de acuerdo a lo que Él establece, pero a la larga o a la corta nos va a traer al lugar de las consecuencias. Y en este caso, este rey altivo ataca al pueblo de Dios. Y fíjense, la próxima frase, y por él fue quitado el continuo sacrificio y en lugar del santuario fue echado por tierra. ¿De qué estamos hablando? Miren, la historia de lo que pasó en estos años horribles para el pueblo hebreo, la pueden leer en las obras que les he citado muchas veces de Flavio Josefo. Allí cuenta que este rey altivo, asesino, despiadado, llegó a Israel y dijo, voy a barrer a la nación hebrea con sus costumbres. Y pasó el decreto que todas las fiestas solemnes de la nación hebrea, las 7, quedaban canceladas. Que estaba prohibido a los padres circuncidar a sus hijos. Que estaba prohibido ir a adorar al templo. Y el niño decidió que en el lugar del templo hacer un altar a Zeus. Decidió de que el sumo sacerdocio, el sacerdocio en general, quedaba anulado. Y sacó el aviso en la internet diciendo, el que quiera ser sumo sacerdote, hable conmigo. El que ponga más pisto, más plata, se queda con la posición. ¿Qué tal? Las persecuciones que vinieron fueron tremendas. Lógicamente, el pueblo hebreo reaccionó. Para hacer las cosas peor, un día en el altar, ustedes saben que el templo era un lugar súper sagrado, súper santo. Los sacerdotes tenían que velar continuamente para que eso estuviera en condiciones de ser usado en la ofrenda a Dios. Ustedes saben cuál es el peor animal que tienen los hebreos, el más inmundo. Cuando estuvimos en Israel hace unos años atrás, allí en Jerusalén llegamos, a la mañana vamos a comer el buffet y era, qué cantidad de comida. Y tenían de todo.
Pero lo que me llamó que no tenían ni bacon, ni salchichas, ni jamón. Y digo, qué raro. Huevos revueltos y no hay con qué acompañarlo. Y de repente dije, ay, 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 claro. ¿Cuál es el animal más inmundo para el hebreo? El cerdo. Ustedes saben que en esos días que estábamos allá, salió la noticia que un muchacho hebreo se hizo un sándwich con jamón y lo echaron del ejército. La toman en serio los judíos. Ahora imagínense, estábamos ahí y estábamos en el predio del templo y llega una familia haciendo la celebración de cuando los niños cumplen 12 años, que entran a la edad adulta. Y todas las familias venían con música, una música delante, una orquesta, y después se sentaban en un lugar, digamos un área de picnic dentro del predio del templo, y ahí celebraban el acontecimiento. Y me puse a charlar con uno de ellos, siempre tan amable la gente. Le digo, ¿y ustedes están comiendo sándwiches hoy? Me dice, sí, dice, ¿y qué le ponen a los sándwiches? Y lechuga, tomate. Le digo, ¿no le ponen jamón? Dice, no. Reaccionó como si le hubiera tirado agua hirviendo. Antíoco Epífanes, en el altar del templo, tomó un cerdo y lo sacrificó. Imagínense la que se armó. Los judíos reaccionaron y entonces mandó el ejército y mataron 80.000 personas. 80.000. Ustedes saben lo que es 80.000 personas. Eso es como tomar una espada y matar. ¿Cuántos hay en Pasadena? Es limpiar todo Pasadena, no dejar uno vivo. Mujeres, niños, ancianos. Y 40.000 fueron llevados en cautiverio. Entonces, ahí tienen lo que la visión nos dice. Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En lo que tenía que ser un lugar para la adoración a Dios, ahora hay una estatua de Zeus. Pero sigue. Y a causa de toda esta actividad, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y uno dice, qué extraño. ¿Cómo se habrá sentido el pueblo hebreo cuando ven que este malvado, haciendo todo lo contrario de lo que Dios les enseñó, triunfa sobre ellos, los masacra, los pasa por arriba y parece que nadie lo puede parar? Entonces, encontramos la duración que tuvo este reinado. Entonces oía un santo que hablaba. Esto es uno de los ángeles, indudablemente. Y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo que ha sido cancelado? Y vean la próxima expresión. La versión del 60 dice, la prevaricación asoladora. Lo que leímos el domingo era la abominación desoladora. Esto es lo mismo. Son los mismos términos. Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Por qué lo deja extenderse? ¿Por qué tanto tiempo? Y la respuesta vino hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Efectivamente fue así. Hermanos, el mal siempre tiene un día. Tiene un día de comienzo, tiene un día de fin. Y en el calendario de Dios no se va a pasar ni un segundo más. Cuando ustedes dividen 2.300 días por 360 días en el año, ¿qué nos da? 6 años y medio. ¿Se dan cuenta cómo Dios no erra en sus cálculos? Cuando hablamos de la tribulación, sabemos que van a ser 7 años exactos,
porque es el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9. Y acá, este rey, lo vamos a ver la semana que viene, anticipa también lo que va a ser la monstruosidad que estuvimos analizando el domingo, con la tribulación, ese tiempo de horror que precede a la venida del Señor y que el Señor nos advirtió. Nunca antes ha habido algo semejante, ni lo habrá después. Ha de ser una época de horror. Y si este rey despiadado hizo cosas horribles contra el pueblo de Dios, lo que viene para el pueblo de Dios y para la raza humana en la gran tribulación, lean el libro de Apocalipsis, uno de los juicios, Daniel Apocalipsis 9, y hubo un juicio y murió la tercera parte de la humanidad. ¿Qué tal? A mí me gustaría poner una funeraria ese día. 2.000 millones de clientes. Imagínense el baño de sangre. Imagínense. Eso es lo que viene para aquellos que desprecian a Dios. Entonces, uno llega acá y nos encontramos con esta realidad. Aquí está el pueblo de Dios. Aquí está el pueblo que ama a Dios. Pero le toca pasar momentos horrendos. Y la pregunta que surge tantas veces es ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué el sufrimiento en nuestras vidas? Y en este caso, mis hermanos, yo creo que tenemos que volver a lo que aprendimos, o leímos, mejor dicho, en Hebreos capítulo 12. ¿Ustedes y yo comprendemos a Dios? Muy poquito. Miren, se los digo yo que soy un erudito y un santo eminente. Y miren, yo llevo 70 años siguiendo a Dios. ¿Cuánto he aprendido de Él? Creo que muy poco. Conozco al Señor, por supuesto, creo que lo entiendo muy bien. He crecido en el conocimiento de Él, pero ¿cómo nos cuesta a los humanos? Ustedes y yo somos, como le dijo el Señor a los discípulos, ¿cómo es? Duros, lentos de acá y duros de acá. Y es cierto. Mientras Dios haga las cosas como nosotros esperamos que sean, contentos con Dios. Pero cuando Dios hace algo distinto a lo que nosotros valoramos, ¿por qué? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde? Cuando ustedes y yo llegamos a este capítulo 12 de Hebreos, encontramos un tema que no es muy popular. Es el tema de la santidad de Dios. ¿A cuántos de ustedes quieren llegar a ser santos? Nosotros asociamos santidad con aburrimiento, convento, con el rosario todo el día rezando. Le escuchamos al Señor decir, sean santos porque yo soy santo. ¿Y qué entendemos? Nada. Al decir que Él es santo, nos está diciendo que en Él no puede existir ni el mal, ni siquiera aproximarse el mal a Él. Él es absolutamente distinto a todo lo que nosotros somos, conocemos, imaginamos, entendemos. La santidad de Dios quema. Quema en el cielo. Los ángeles se tienen que cubrir. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo de la manera inadecuada, ¿qué pasaba? Caía fulminado. La santidad de Dios lo quemaba vivo. ¿Qué le pasó a aquellos dos chicos, a los hijos de Aarón? Que nos cuenta que entraron a ofrecer sacrificios y Dios los fulminó a los dos. Y uno dice, pero ¿qué clase de loco es este? Señores, señoras, para nosotros, el pecado es una bagatela. Eso es una estupidez. Lo inventan los pastores. No, señores. El pecado es horrendo a los ojos de Dios. El pecado te cuesta a ti la vida. Si Cristo no te salva mediante su sacrificio, tú y yo tenemos que pagar con la vida. El otro día recogí de mi árbol, glorioso árbol que tengo en el patio de casa, 5 toronjitas que produjo.
Las tuve que recoger antes de tiempo porque tengo un par de ardillas que me las estaban comiendo. Y las puse en una fuentecita y vengo a Francis y le digo, acá llega Caín con su ofrenda. Y me imagino que Caín habrá hecho algo de eso. Vino el Señor con zanahorias, sandías, lechugas, diciendo, Señor, tomá, te traigo un regalo. Y Dios le dijo, rajá de acá. A menos que alguien paga con la vida, yo no te puedo aceptar. Mis hermanos, uno predica de estas cosas y el ser humano no le entra. Juzgamos a Dios desde mis zapatos, desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo. Wrong. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es muy santo. Es por eso que en este pasaje el escritor introduce un tema que los predicadores populares, pregúntenle cuando dieron un sermón sobre la disciplina en la vida del cristiano. No se hablan. Hoy es el día de los números, de los aplausos, de que todos somos populares. Y mis hermanos, Dios no piensa así. El domingo les hablaba, mientras citaba 2 Tesalonicenses, que antes que el Señor venga llegara la apostasía. Bueno, la apostasía ya está en nuestro medio. En tantos púlpitos no se habla de estas cosas. Parecen chocantes, ofensivas. Te ofende, hermano. Y bueno, entonces vas a tener que chequear cómo está tu alma delante de Dios. Ahora, hay que hacer una diferencia entre castigo y prueba. Es muy importante la diferencia. La prueba llega al cristiano cuando está en el centro de la voluntad de Dios. Haciendo las cosas que agradan a Dios, buscando de servirle, y Dios muchas veces permite un tiempo de adversidad para llevarnos a Él y aprender a refugiarnos en Él y desarrollar virtudes que Él quiere que ustedes y yo desarrollemos. El castigo es otra cosa. El castigo viene al Hijo de Dios cuando hay pecado en su vida. Cuando hay chamullos, cosas ocultas, indebidas, actitudes pecaminosas, cosas que no van en la presencia del Rey. Ahora, ahí entramos en un choque gigante. Nosotros pensamos en pecado y pensamos, este tipo tiene que ser adúltero, asesino. No, muchachos. ¿Ustedes se dan cuenta que por una lengua mentirosa el Señor tuvo que ir a la cruz? Nosotros hay un montón de pecados sociales que no te van a llevar a la cárcel, pero te quitan todas las bendiciones de Dios. Y es por eso que en este pasaje nos enseña el escritor a los hebreos que Dios muchas veces permite que vengan a nuestra vida estos castigos brutales porque el pueblo de Dios ha perdido el fuego, la pasión y se ha hecho mundano y de este mundo y ya no piensa más en Dios. Por eso dice, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Tú y yo podemos entrar al cielo en nuestro estado natural. No way. El Señor nos tiene que cambiar y lógicamente cuando Él venga y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos, ahí vamos a tener el cuerpo para vivir en su presencia. Pero ahora Él está haciendo un proceso de cambiarnos a la imagen de Cristo. Y a Cristo no le gustan las cochinadas que nosotros hacemos. Usted va a decir, pastor, no hable así de mí. Disculpe, hermana, yo sé que usted no tiene un cochino, usted es muy fina, solamente un miembro de la familia porcina, digamos. Muchachos queridos, qué distinta cómo ve Dios la vida como la vemos nosotros. Para nosotros el pecado es siempre chiquitito. Dios lo ve como un escándalo en el cielo. Qué cosa, ¿no? No vamos a hablar de todos los pecados porque entonces estamos hasta el día de Armagedón aquí. Pero dice, Dios de tanto en tanto a sus hijos nos mete un rebenque en la espalda para que participemos de su santidad. Nos vamos a dar cuenta un día que el pecado es lo único que nos destruye. Que si no fuera por el pecado nosotros nadaríamos en la abundancia
de las bendiciones de Dios. Pero siempre hay algo que nos frena y le quita a Dios el poder para darnos más. Esto es lo que está hablando. Y es por eso que en la última exhortación dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, busquen la santidad. Primero aprendan a llevarse bien con todas las personas. Aprendan a ganar amigos, aprendan a mostrar el amor de Dios. Aprendan a ser a personas que revelan la gracia y la misericordia del Señor. Y entonces, procuremos la santidad, porque sin ella, ¿cómo dice? Excepto yo, por supuesto. No, queridos, no hay excepciones para esta regla. Sin la santidad nadie verá al Señor. Qué tremendo. Ahora, este periodo de Antíoco Epífanes fueron 6 años y medio de espanto, de horror. ¿Cómo terminó la historia? Terminó con que un judío estaba a punto de hacer un acto de adoración a uno de los dioses paganos. Y un judío celoso dijo, esto no es posible. El judío que había cedido estaba custodiado por un soldado de Antíoco. Y este hombre llamado Matatías dijo, esto es inaceptable, y mató al hebreo y mató al soldado. Nunca se imaginaba que fue un fuego que se corrió y de repente surgieron de la nada un montón de hebreos que estaban escondidos, esperando el cambio. Comenzaron guerra de guerrillas, de a poquito las cosas se fueron dando, se hizo la revolución y llegó el momento cuando Antíoco Epífanes tuvo que salir corriendo. Murió joven. Murió al final de este periodo, este rey impío. Ahora, ¿saben una cosa? Este sinvergüenza se hacía llamar, su nombre era Antíoco, pero en los libros de historia está registrado como Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan cuando hablé en Tito capítulo 2 hace unas semanas? Que estamos aguardando que la gracia de Dios sea manifestado, epifanía. Y estamos esperando la manifestación, la epifanía del Señor. Este se hizo llamar Epífanes. ¿Por qué? Porque dijo, soy Dios que ha aparecido. ¿Y saben una cosa? El día de su cumpleaños era el 25 de diciembre. Y desde ese día, celebrando la vida de un criminal despiadado, es que hasta el día de hoy ha llegado la costumbre de que el 25 de diciembre, ¿qué se celebra? La Epifanía. En este caso, de nuestro buen Dios. Pero vean, cómo al diablo le gusta dar vuelta, torcer, tergiversar, confundir, hacer caos. Estamos en lucha. Estamos en mucha lucha. Ahora, acá hay un tipo que terminó muy mal. Y el domingo, en el estudio de Marcos, el domingo que viene, el viernes que viene, perdón, el viernes que viene vamos a tener un tiempo más extendido de oración, no sé si voy a enseñar, pero quiero decirles que la impiedad tiene tiempo por ciertos días, pero Dios está en control. Y este hombre maldito es un anticipo de este gobernante despiadado que un día va a ocupar el lugar en el templo de Dios y va a reclamar adoración humana. Será por 7 años, se va a instalar y finalmente los 3 últimos años y medio serán de gran tribulación y entonces Cristo terminará la historia matándolo con el resplandor de su venida. Y así eso vamos. Por lo tanto, qué lindo cuando los veo que esta noche estamos todos unidos en espíritu, ganando gente para Cristo, dando a conocer la grandeza de Dios. Muchachos, los días que vienen son dificilísimos. Ganemos gente para Cristo. Es el mejor seguro de vida que les podemos ofrecer. Es el mejor plan de vida, es mejor que todo. Van a resistir, no quieren, sigamos orando. Estamos en guerra espiritual. ¿Por qué lo permite Dios? Porque quiere que participemos de su santidad. Bendito sea. Cristo viene antes que el anticristo.
a llevar a sus hijos. Pero triste todos los que queden, porque van a tener que pasar días muy oscuros. Confío que ninguno de ustedes o de sus seres queridos o de sus amigos va a tener que ir a parar a la gran tribulación. En el día de hoy podemos recibir a Cristo y decirle, Señor, te acepto, te recibo, te entrego mi vida y ven por mí, yo estoy listo. Así que vamos a orar en esta noche porque hemos llegado al fin. Vamos a tomar un momento para orar, vamos a dar gracias y demos gracias por la palabra profética de que de la misma manera que se cumplió en los tiempos de Daniel, mejor dicho, 300 años antes le dieron a Daniel esta visión y se cumplió al pie de la letra. Y de la misma manera se va a cumplir la segunda parte de todo lo que Dios ha declarado en su bendita palabra. Oremos, mis hermanos, oremos.